La verdad que a ella no necesita presentación. Si alguien ha estado en nuestro programa varias veces es ella, porque cada vez que queremos hablar y hay una noticia importante que tiene que ver con el mundo militar, Sebastiana Barraez. Ahí tenemos. Bienvenida, Sebastiana. Hola, don Napo. Un saludo para ti, para la audiencia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy, evidentemente, lo que es noticia es, bueno, los apuros que deben estar teniendo en este momento el narcorrégimen con lo de Alex, con lo de Carvajal. Ahora se agrega lo de la enfermera famosa. Es decir, pero lo que es noticia en este preciso momento es Carvajal. ¿Quién es ese señor y por qué está tan preocupado el narcorrégimen, que está más preocupado que el señor salga de prisión o que no lo exilien a los mismísimos hijos de Cilia Flores? Cuéntanos. Fíjese, es interesante porque el general Hugo Armando Carvajal Barrios fue un hombre muy allegado a Hugo Chávez, pero no así a Nicolás Maduro. Y es significativo lo que ha sucedido con él porque en aquel momento, cuando hubo el problema en el 2014, que lo detienen en Aruba, lo detiene la DEA, al general Carvajal, toda la alta, digamos, las altas cabezas del régimen venezolano inmediatamente se movilizaron porque entraron en modo de alerta. No sabemos exactamente si hay un acuerdo de fondo, pero lo que sí es cierto es que en ese momento metieron las manos en el fuego por él. ¿Qué pasó después? No lo sé exactamente, pero sí puedo contar algunas cosas que no han sido reveladas y que yo de eso tengo, digamos, suficiente información. La verdad es que el general Carvajal Barrios manejó con mucha habilidad la dirección de inteligencia militar. Y eso hizo que él no solamente conociera los secretos del alto poder, de las figuras más altas del régimen venezolano, que por cierto siguen estando, porque cuando los vamos a revisar hay unos menos, unos más, pero la verdad es que la gran mayoría de los que llegaron con Chávez al poder y se mantuvieron con él, pues siguen estando en el poder con Nicolás Maduro. Ahora, algo que yo creo que fue lo que desplazó al Pollo Carvajal es él mantenía una red de inteligencia muy poderosa y él, todos los que lo conocen coinciden en que él es una persona muy cuidadosa, muy habilidosa, que manejaba la información de manera muy compartimentada, que logró hacer alianzas importantes con diferentes sectores del país y eso lo convertía en un hombre peligroso realmente para algunos sectores, tanto del interior del gobierno como fuera de él. A ver, una vez que a la Dirección de Inteligencia Militar llega una figura distinta a Hugo Armando Carvajal, como es el ahora mayor general Iván Hernández Dala, la situación cambió porque uno de las primeras órdenes que suceden en la DIN, ahora DGCIN, es sustituir a todo aquello que tuviese o tuviera o tuvo relación con el Pollo Carvajal. Yo creo que ahí existió un problema incluso de mucho cuidado, de celo, de precaución. Entendamos que también era lógico, Nicolás Maduro llega con digamos, con una pata coja en lo que al mundo militar se refiere. ¿Quién conoce mejor el mundo militar y a los hombres de ese mundo militar que Hugo Armando Carvajal, que fue el hombre que estudió, analizó, filtró y le dio el visto bueno a los altos oficiales
de la Fuerza Armada de la última década y que, por cierto, la gran mayoría de ellos siguen permaneciendo en la institución castrense. Entonces, obviamente que él empieza a ser un personaje bien de cuidado, interesante para los sectores del chavismo, y la verdad es que creo que él no se hubiese ido del país de no haber sido porque entró en un enfrentamiento interno de grupos de inteligencia, entre ellos con Pedro Luis Martín, que fue un hombre con el que tuvo una estrecha relación, porque Pedro Luis, que también viene del mundo de la inteligencia, pero obviamente nunca ocupó cargos, digamos, de jefatura, ni de la DICIP, de la entonces DICIP, después el SEBIN, ni de la Dirección de Inteligencia Militar, después Dirección General de Contrainteligencia Militar. Pero Luis Martín siempre se movió en la sombra, siempre fue un hombre muy cercano a Carvajal Barrios. En la DGCIN dan cuenta del enorme compromiso que había entre ellos. Y una vez que Carvajal Barrios sale de la DGCIN o de la DIN y se mantiene un poco en otras actividades en Venezuela, él y Pedro Luis Martín siguieron manteniendo una estrecha relación hasta que no sé exactamente cuál fue el motivo por el que entraron en rivalidad y fue una guerra bien dura, y entiendo que es esa la razón por la que el Pollo Carvajal decide irse del país y por supuesto se convierte en un elemento muy peligroso para el régimen venezolano y empieza a ser muy atractivo para el gobierno norteamericano y sus cuerpos de inteligencia, partiendo de que Hugo Armando Carvajal ha tenido información muy privilegiada de la estructura de poder económico, de personal, de recurso humano, de acuerdos de gobierno, como yo creo que nadie en esa era Chávez llegó a conocer. Ahora, si eso es así, ¿por qué Maduro, que no tiene esa cercanía con, primero es un civil y no tiene esa cercanía con el grupo militar, en lugar de acercar a Carvajal hacia él y no desprenderse, entre otras cosas, porque puede ser el que le cuide las espaldas, o qué mejor que él para cuidarle las espaldas frente a los otros militares y las intrigas por el poder y el dinero, muy humanas, por cierto, pero sobre todo cuando hay bandas de por medio y mucho dinero y mucho poder de por medio? ¿Por qué entonces van a sacrificar a Carvajal cuando tienen miedo de que Carvajal exactamente empiece a hablarle a los enemigos de la narcodictadura? Bueno, yo no creo que realmente fue intencional, es decir, no fue una orden de sacrificar a Hugo Armando Carvajal. Sencillamente, la circunstancia se dio por enfrentamientos internos en los sectores de inteligencia. Yo recuerdo que en una oportunidad, ya saliendo Carvajal Barrios digamos, oficialmente como funcionario, eh, le hicieron un atentado en La Guaira, en unos ejercicios de estos de paracaidismo, una cosa de esta, y creo que eso lo puso sobre alerta de que en cualquier momento lo podían sencillamente eliminar. Él empezó a moverse en una especie de submundo de las relaciones que tenía, de los amigos, de los compromisos, hasta que finalmente sale del país presionado. Creo que hizo una jugada donde intentó tratar de protegerse con el gobierno interino y por eso manifestó el apoyo a Juan Guaidó en un video que muchos recuerdan, pero eso no le era suficiente, no le era suficiente porque, entre otras cosas, pues sencillamente Carvajal es un personaje que le dice mucho a los organismos de inteligencia, a los entes de Estado norteamericanos.
Ahora, una Mire, cosa. permítame, Ajá. permítame decir algo que también poca gente ha manejado y que la verdad es que no lo he visto publicado tampoco en ningún sitio. Cuando a Carvajal Barrios lo ingresan en la lista OFAC, también ingresan a cuatro personajes más de la Revolución Bolivariana. Uno de ellos es el general Cliver Alcalá Cordones, el otro es el general Rangel Silva, el otro es el gobernador de Guárico, el capitán Rodríguez Chacín, y la quinta persona no la recuerdo. El caso es que de esas 5 personas, 4 de ellos llevaron el proceso desde el punto de vista legal y evacuaron pruebas ante la Fiscalía norteamericana, enviaron representación legal, digamos que de alguna manera resolvieron su problema con la Fiscalía, y eso explica por qué ellos pudieron moverse dentro y fuera del país sin mucho problema. La única persona que no hizo eso fue precisamente el general Carvajal Barrios. Todos los otros 4 lo hicieron. Y yo creo que el general Carvajal, a ver, creo que se sobreestimó, creo que pensó que podía manejarse y desaparecer en las sombras una vez que saliera de Venezuela. Y resulta que, bueno, la situación es distinta porque más que bien en el país tenía redes de inteligencia, conocía mucha gente, conocía secretos, sabía una cantidad de información. Fuera del país no tenía eso, aun cuando pudiera tener músculo económico, pues no tenía lo más importante, que era esa red de inteligencia que él había creado muy fuerte al interior del país. Pero perdona, en España sí tenía su gente, porque no solamente pudo salir y huir, sino también cuando se aceptó su extradición a los Estados Unidos, sino que además estuvo meses y meses en diferentes guaridas. Trabajó cuando estaba en el gobierno de Chávez y no sé si de Maduro, con la alta dirigencia política de España. Ahí tuvo que tener amistades y evidentemente las tuvo, porque si no, no podría estar escondido, y en el apartamento donde estaba escondido, que era un apartamento blindado. ¿Cómo interpretas tú eso? Y además, ¿cómo interpretas que sus declaraciones de asegurarle al narcorrégimen que no iba a delatar absolutamente nada a los a la justicia norteamericana? Bueno, porque casualmente él lo que podía era esperar quedarse fuera del radar de los norteamericanos para poder asegurar algo así. Eh, la, eh, yo creo que él tenía amigos, sin duda alguna, no solamente en España, sino en otros países, pero no les eran suficientes para poderse mantener escondido tanto tiempo. Pues realmente necesitaba tener una red de inteligencia y no la tuvo. Fíjese que incluso él no era que estaba a la vista, él estaba escondido. Y bueno, y mantenerse escondido incluso durante el tiempo que permaneció, pues uno lo que dice es que era una situación, entre otras, muy incómoda, pero además de eso, pues no tiene la posibilidad de poder actuar libremente, y la verdad es que ante una situación como la que le ocurrió, la única conclusión a la que uno puede llegar, pues era que no tenía la posibilidad de poder realmente estar oculto. Creo incluso que ante el cambio de algunas situaciones políticas en España, pues él entró en una situación de mayor debilidad que no lo podía proteger. Yo no Sin creo realmente embargo, que él sin tuviera embargo, tanto poder. sin embargo, la policía española sabía desde 2 meses antes, la DEA le había dicho exactamente dónde estaba él y no hizo absolutamente nada. Claro, porque yo creo que sin duda él manejaba algunos hilos, sobre todo con algunas figuras políticas. Yo no dudo que eso sea así, pero creo que él, si él hubiese jugado con menos seguridad, si no se hubiese sobreestimado tanto y si no hubiese tenido
la seguridad de que lo iban a proteger. Yo creo que conociendo las cosas que conoció y aprendió en ese mundo de inteligencia, pudo realmente haberse escondido en cualquier parte del mundo y no haber sido descubierto, haber desaparecido sencillamente. Fíjese que no lo hizo. Se mantuvo en la propia ciudad donde tiene la familia, se, se mantuvo en la ciudad donde todo el mundo sabía que él había llegado, en el propio país donde había llegado. Así que yo creo que sencillamente le falló todo lo que en Venezuela no le hubiese fallado. Yo creo que él realmente estaba mucho más seguro en Venezuela que fuera. Y lo único es que, por supuesto, aquí estaba en una situación de mayor peligro por esos enfrentamientos internos que tenía con sectores de inteligencia. Ahora, esos enfrentamientos, que también se habla de un enfrentamiento entre Diosdado y Maduro, esos enfrentamientos que son lógicos entre bandas o miembros de una misma banda, y si son diferentes, pues con mayor razón, esos enfrentamientos son tan graves, y eso podríamos decir que el narcorrégimen está más débil que nunca en este momento por esos enfrentamientos, por lo de la Corte Penal Internacional, por lo de la extradición tanto de Alex como de Carvajal a los Estados Unidos, la petición de que la famosa enfermera millonaria debe ser que también escribía poemas y se hizo millonaria escribiendo poemas, porque todos esos involucionarios son tan ignorantes que lo primero que dicen es que se hace millonario escribiendo poemas. Yo creo que ni siquiera García Márquez ha logrado en vida todo eso. Pero en fin, ¿está tan débil el régimen o es una apreciación de uno? A ver, es que yo creo que si bien es cierto que el régimen está débil, el problema es que la oposición, yo no sé si está más débil que el gobierno. Es que si hubiese una oposición coherente, más firme, que tuviese liderazgo, que arrastrara gente, que tuviese un sentido más de pertenencia hacia la patria, hacia la necesidad de resolver esta tragedia que vive el país, la situación sería otra. Pero el problema es que precisamente la gran ventaja que tiene Nicolás Maduro y todo su grupo es la debilidad que refleja la oposición venezolana. ¿Me quieres ampliar más eso? Esa Bueno, debilidad. Bueno, que usted puede, si usted tiene un enemigo débil y si usted tiene un enemigo que no sube, que no se infla, que no tiene la fuerza y la galla necesaria para enfrentarlo, pues bueno, usted tiene las de ganar por muy débil que usted esté. Entonces, ante esta situación de lo que está ocurriendo en el país, pues sin duda que la oposición está muy débil ante esa debilidad que tiene el gobierno. La oposición está mucho más débil. Ahora, Eso si es, esto es así, Sebastiana, ¿qué necesidad tiene el narcorrégimen de ir a esas reuniones, esta vez en México? Porque con lo cual en esas reuniones los dos muestran desde diferentes puntos de vista debilidad. El régimen, porque está aceptando que existe Guaidó y que existe un grupo que al fin y al cabo molesta o que no quiere que siga en lo que está haciendo. Y por otro lado, lo mismo y esa misma crítica la hay contra Guaidó y el G4 en general, de que eso significa entonces claudicar y reconocer que en el fondo, aunque no está escrito, aunque no está especificado, que el presidente es Maduro, cuando en realidad quien tiene el poder de las armas, quien tiene el poder de la justicia, porque maneja también la justicia, y quien tiene el dinero, ¿no?, del petróleo, lo que queda, de la minería, del narcotráfico, es el régimen. ¿Qué necesidad entonces tiene el régimen de sentarse allí? no, claro que tiene necesidad, entre otras cosas, porque necesita legitimarse. Uno de los más graves problemas que tiene el régimen venezolano es la ilegitimidad que tiene, no solamente internamente, sino a nivel internacional, ante la comunidad internacional. Necesita legitimarse por una parte, por la otra, necesita ganar tiempo, que es lo que ha venido haciendo, y le urge que le levanten las sanciones que no solamente le han servido como una excusa,
sino que además le permite digamos, llegar a negociaciones, tener negociaciones, ingresos, reclamar los bienes pertenecientes al país. Y yo sí creo que el régimen está muy débil, pero creo que la oposición, con esa incoherencia que tiene, pues no se ha sabido medir ante ese poder que tiene el régimen. Fíjese, yo creo que es una tontería discutir que si usted se sienta con Maduro lo está reconociendo y que mejor no vaya. No, yo creo que definitivamente los diálogos y las conversaciones, los acuerdos son necesarios. Parlamentar, discutir, llegar a acuerdos es parte de lo que debe caracterizar a la democracia. Ojo, El pero problema, aunque sea que tú te estás sentando no con políticos o dictadores, buenos, malos o regulares, si es que hay buenos dictadores, sino con una banda de narcotraficantes que nada tienen que ver con la política y que lo que pueden negociar es quedarse en el poder porque del país no pueden salir, la mayoría de ellos, por lo de la Corte Penal Internacional, por lo de la justicia norteamericana que le tiene precio a sus cabezas. bueno, lo que pasa es que eso sería pensar que ellos se van a inmolar en el poder. Yo no creo que la verdad que ahí haya tanto principio y haya tanto heroísmo como para que ellos quieran realmente inmolarse en el poder. Yo creo que ellos también necesitan salida. Tú acabas de decir algo que es bien interesante, don Napo. El problema es que el que está prisionero, no está prisionero solamente el que tiene en el ADG, sino en el civil, es que el que está prisionero Son ellos. que no puede movilizarse. El problema de no poder ir a donde se quiere, de no poder hacer lo que se quiere, de no, ni siquiera de poder inventarse. Vamos un día a caminar a Ávila, la familia, eh, no, la necesidad de estar todo el tiempo protegido, de no poder ir ni siquiera a eventos oficiales. Yo creo que debe ser una situación bien terrible y lo digo no solamente por el caso de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, lo digo por el caso de el propio Diosdado Cabello, de que sus hijos y sus nietos cuando los tengan puedan correr más allá de tener que estar protegidos por militares, funcionar en las cuatro paredes de Fuerte Tiuna. O sea, yo creo que eso no es vida, la verdad. Y muchos de ellos viven solamente encerrados y yo creo que siempre existe el temor de que en cualquier momento los vayan a detener, de que los vayan a perseguir, es decir, nadie les puede asegurar otra cosa, por lo tanto yo creo que ellos tienen tanta necesidad de llegar a acuerdos como lo tiene en este momento también la oposición para tratar de sobrevivir. Ahora, eso que acabas de decir, el temor de que los vayan a detener, etc., los únicos que pueden detenerlos a ellos en este momento y en Venezuela son otros militares. ¿Cómo está la situación interna realmente entre los militares? Que para la oposición todos son unos falsos, todos son unos vendidos, cosa que es totalmente incierta, que hay más militares presos y torturados que inclusive que civiles. ¿Ok? ¿Cómo está, según la apreciación que tú tienes, la situación interna de los militares? No, bueno, la Fuerza Armada obviamente que está atravesando una crisis muy difícil y déjeme decirle que yo no creo que el problema, el temor, la espada de Damocles sobre la alta jerarquía de poder sean en estos momentos los militares. Yo creo que hay problemas internos bien difíciles por bandas, por grupos que tratan de llegar al poder, por sectores tanto del chavismo como fuera de ellos. Y yo no digo ni siquiera de oposición, esa oposición que se está sentando a conversar realmente, yo creo que cree firmemente que se puede llegar a un acuerdo. Y creo que sencillamente tanto el régimen venezolano está apostando a que no haya ningún acuerdo, digamos que los coloque en desventaja.
y están tratando de darle una respuesta a la comunidad internacional, que es la que ha venido presionando ese acuerdo interno en Venezuela. Pero es que yo creo que también hay un factor que es bien importante, y es que para Estados Unidos nosotros no somos precisamente el ombligo del mundo. Entonces, Estados Unidos tiene problemas más interesantes que Venezuela. Y entre los problemas que tiene, que ya se le han complicado bastante a nivel internacional, creo que le ha surgido el problema chino, el problema de China. Creo que tiene problemas que resolver, y si no ha logrado ni siquiera poner orden en el continente, pues imagínese irse a poner orden en otro continente que se le está convirtiendo realmente en una amenaza. Entonces, yo creo que Estados Unidos está presionando, y de verdad creo que está presionando para que haya un acuerdo, y ese acuerdo no tiene nada que ver con invasión militar, tiene que ver con que sencillamente nosotros tenemos una tragedia como país, que mientras la situación del interior del país es realmente insostenible, una parte de Caracas, digamos la fachada de Caracas, se muestra totalmente bonita, chévere, todo está funcionando muy bien, y resulta que no es así. La gran mayoría del país está viviendo una tragedia. La cantidad de gente que está muriendo por efecto del COVID es realmente dramático. La falta de atención médica, el problema de no desplazarse, el problema de que no hay combustible, de que no hay gas, de que no hay agua potable, de que falla la electricidad. Entonces, Caracas no es el país. Caracas no es el país. Nosotros somos una especie de pequeño reducto, pues, pero el país es el que está sufriendo el Claro, drama. Caracas es la sede de las embajadas, del periodismo internacional, de los, ¿cómo se llama? Jerarcas del poder, y necesitan una ciudad y una imagen de Venezuela Exacto. a través de Caracas. Pero entonces, pero por otro lado, ojo, ya los Estados Unidos han dicho, y ahora tienen el apoyo europeo porque están trabajando conjuntamente, creo que por primera vez o muy escasas veces lo han Sí, hecho conjuntamente, cosa que debilita más al régimen. sí. Han dicho que vendrán más sanciones y más fuertes, ¿no?, si no hay una elección de verdad democrática, y además que no esté manejada por el narcorrégimen. No sé cómo puede ser esa elección así sin que haya primero la caída del gobierno. Pero tú piensas en eso, esa es una pregunta. Y la otra, tengo que entender entonces que la salida es la gente ya desesperada, como ha sucedido en todas partes del mundo, salga a la calle a ellos hacer la justicia popular. Bueno, el problema es que lamentablemente eso está pasando ya. Una de las cosas que está pasando a nivel sobre todo del interior del país, de algunas, de algunos sectores, es que la gente no siente eh, salida, y al sentirse atrapada, está optando por convertirse en delincuentes, por tomar la justicia por su mano, por, no sé, por tener salidas desesperadas. Y eso es muy peligroso, porque la verdad es que eso lo que nos puede llevar es a un estado de anarquía. Y eso sí no lo dirige nadie. Yo creo que el debilitamiento de la oposición le ha hecho muchísimo daño al país, porque por lo menos antes la cosa estaba bien polarizada, entonces aparecían los unos, los otros, y el problema es que ahora no, ahora hay una especie de no creer en nada ni en nadie, y eso es muy peligroso para el país, pero sabe también, eso es muy peligroso para los que están gobernando, porque esa rebeldía sencillamente se puede convertir en un acto explosivo, donde la gente ya no, ya yo lo que oigo con mucha frecuencia es que nadie espera que esa situación la resuelvan los militares, como antes sucedía. Antes decían, bueno, es que los militares son los que tienen que resolver, y tenían esperanza y se desilusionaban de la esperanza. Ya eso no existe, ya no hay esa sensación de que eso pudiera ocurrir. Tampoco
hay la certeza de que eso pueda, de que ya los Estados Unidos van a venir, ahí están cerquita aquí de Táriba y van a venir aquí a meterse. No, 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 eso tampoco, esa esperanza también se perdió. Y yo creo que fueron esperanzas que se crearon en base a fuertes campañas publicitarias para que la gente se mantuviera, bueno, pero ya no se mantiene. Ya esa sensación de no creer en nada pareciera ser que es lo que se está haciendo generalizado, lo que está siendo generalizado en el país. Pero entonces, ¿cuál crees tú que va a ser la salida o que podría ser la salida? Mira, yo creo que hay varias opciones. Una de ellas es que definitivamente si llegue a haber un acuerdo, porque tú dices algo que también es absolutamente cierto. Mientras Trump estuvo en el poder, desde Europa lo vieron siempre muy mal. Y yo siempre dije que nosotros éramos, lamentablemente, el jamón en el sándwich entre Europa y los Estados Unidos, porque además ellos estaban enfrentados, habían problemas internos fuertes, no querían a Trump, Trump se convirtió al fin y al cabo, como todo de ese tipo de líderes fuertes y ruidosos. El problema es que, bueno, se fue Trump, llegó el señor Biden y con el señor Biden pues se abrieron ciertas puertas en Europa, ahora lo ven así como que bueno, es la oportunidad de llegar a un acuerdo porque porque Venezuela sigue siendo un país demasiado estratégico para los Estados Unidos, pero también para todo el continente. Ya no existe aquel poderío, aquella estructura poderosa que creó Chávez con Ecuador, con Bolivia, incluso con países aliados, las islas y demás que él buscaba por relaciones, amistad, coincidencias. Bueno, ya eso no existe. Aquí cada uno está como cada uno por su lado. Claro, tampoco existe el factor económico. Ya nosotros no somos el poderoso país que reparte amor, somos un país eh, muy pobre con apariencia de rico. ¿Alguna otra cosa más que nos interese saber, Adriana, y que tú puedas decir, Adriana, Sebastiana, que tú puedas decirnos sobre el hombre noticia que es Carvajal, antes de despedirnos? No, Nicolás. Ay, perdón, Napoleón. Venganza inmediata. No, no eres la primera. Yo entrevistaba en 24 horas, entrevistaba a un médico amigo mío, por cierto, y entonces siempre le cambiaba el nombre. Y no, la próxima vez que me cambies el nombre, te llamo Nelson Bocaranda. Y lo hizo. Y lo hizo. Muy bien. No, don Napo, creo que le he dicho suficiente hoy y le he dicho algunas novedades. Sí, señor. Y lo de Adriana viene porque no hace ni media hora estaba hablando con la hija de, iba a decir Isa Doble. Bueno, pero ¿qué me pasa Ay, hoy con la Dios. de Sofía Inver, que nos queríamos mucho? Y es Adriana, se llama Adriana, que estuvo al frente del Museo Jacobo Borges. Y por eso estaba pensando en Adriana, que es tan buena moza como tú. Ah, menos mal, Ok. seguro. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, como siempre, tan gentil y tan bien informada. Sí, Sebastiana. Gracias, don Napo. Un saludo para ti y tu audiencia. Un Sebastiana abrazo. Barraez, tremenda periodista.